El día del 40 aniversario de mi matrimonio con Ethan Gray, allí mismo, en el salón matutino de su gran funeral, morí de un paro cardíaco repentino, agarrando fuertemente en mi mano la única herencia que me dejó, un billete de 10 centavos arrugado y casi roto. Apenas unas horas antes, el abogado privado de la familia Gray había anunciado el testamento de Ethan, legalmente notariado, ante todos nuestros familiares y amigos. Dejó todo su imperio empresarial, valorado en miles de millones, a mi hermanastra Lily White. Incluso creó un fondo fiduciario especial de decenas de millones con un único propósito. Si alguna vez impugnaba alguna de las propiedades que le dio a Lily, el fondo se utilizaría exclusivamente para contratar a un equipo de abogados que me defendieran en los tribunales. En el video, Ethan llevaba el traje negro que una vez le elegí con mis propias manos. Su rostro parecía completamente indiferente, y en sus ojos se veía la misma escarcha intacta que había visto durante 40 años. Se quitó el anillo de bodas que había llevado en el dedo durante 4 décadas y lo tiró a la basura junto a él con la misma naturalidad con la que tiraba basura. La cámara le dio un primer plano al anillo. Yacía a la sombra del cubo de basura como una estrella abandonada, su luz extinguida al instante. Emily, en aquel entonces, viniste a mí sin nada. Te casaste conmigo con solo 10 centavos. Ahora te devuelvo esos 10 centavos. No nos debemos nada. Todo está limpio. En una sola frase, echó por tierra los 40 años en los que había invertido mi vida. Lo redujo todo a nada. Sabía que me odiaba. Odiaba que hace 40 años, la noche antes de que se finalizara la lista de tareas para el campo, yo hubiera cambiado en secreto la solicitud de Lily. En aquel entonces, él y Lily estaban profundamente enamorados. Pero por su futuro, se vio obligado a casarse conmigo, la hija consentida pero llena de escándalos del director de la fábrica. Y ahora, con ese billete de 10 centavos, pisoteó el último resto de mi dignidad y la aplastó por completo. Después de que el abogado terminó de leer el testamento, Lily se me acercó con un vestido blanco inmaculado, elegante y delicado como un loto meciéndose con la más leve brisa. Se inclinó y, con una voz que solo nosotros dos pudimos oír, me susurró al oído con puro desprecio. Hermana, ¿lo entiendes ahora? ¿De qué te sirvió usar trucos sucios para casarte con él? Su corazón, su cuerpo, su dinero, cada parte de él ha sido mía durante 40 años. Solo eras alguien que ocupaba un espacio que no merecías. Una broma. Un completo fracaso. Su aliento rozó la concha de mi oreja, trayendo esa dulzura repugnante propia de un vencedor. Levanté la mirada hacia su rostro impecablemente cuidado, intacto por el tiempo, y sentí como si una mano invisible lo hubiera agarrado y apretado tan fuerte que apenas podía respirar. A medida que los invitados se marchaban lentamente, el enorme salón matutino quedó vacío, a excepción de mí y del retrato en blanco y negro de Ethan. Todavía parecía guapo en la fotografía, solo que distante, tal como siempre había sido. Apreté el billete de 10 centavos en la palma de la mano. Su borde áspero se clavó en mi piel como una cuchilla sin filo que me cortaba la carne una y otra vez. 40 años de matrimonio habían sido una magnífica jaula que construí con mis propias manos. Una vez creí que si daba lo suficiente, incluso la montaña de hielo más fría se calentaría para mí algún día. Di a luz a sus hijos, cuidé de sus padres, administré su hogar y me encargué de todas sus responsabilidades sociales. Pasé de ser la hija consentida de un director de fábrica a una luchadora incansable. Por él, incluso renuncié a mi carrera y mi orgullo, ayudándolo a convertir el pequeño taller que fundó en un imperio empresarial multimillonario. Pero al final, todo fue solo una ilusión, vacía y sin sentido. Perdí. Completa y absolutamente. El dolor punzante en mi corazón se agudizaba cada vez más, y mi visión empezó a nublarse. La imagen de Ethan, la luz ante mis ojos, todo se retorció en un torbellino de sombras cambiantes. En el momento en que me desplomé, lo último que quedaba en mi conciencia menguante era la sonrisa triunfante de Lily White. Si hubiera otra vida, nunca más volvería a tomar una mano ganadora y arruinarla tan completamente. Emily, despierta. Mamá quiere que te levantes y comas. Necesitas fuerzas para empacar tus cosas después del desayuno.
Una voz que me resultaba al mismo tiempo familiar y desconocida sonó justo al lado de mi oído, con un leve matiz de impaciencia. Me desperté sobresaltado. Lo primero que se vio fue una pared moteada y amarillenta. En ella colgaba un cartel de propaganda que promovía el movimiento agrícola. Al otro lado de la estrecha ventana de madera se veía la típica pared de ladrillo rojo de un antiguo edificio residencial. ¿Dónde estaba yo? No estaba muerto. Emily, ¿por qué estás tan distraída? Un rostro fresco y bonito se inclinó hacia el mío, cejas arqueadas y ojos almendrados. Lily Waite. 40 años más joven. Llevaba una camisa blanca impecable de fibra sintética y 2 trenzas negras le colgaban sobre el pecho. Parecía pura, como una florecita blanca inmaculada. Pero yo lo sabía mejor. El interior de esa flor blanca y pura llevaba mucho tiempo podrido, negro como la brea, por los celos y la codicia. Instintivamente, me toqué la cara. La piel bajo mis dedos estaba suave, tersa, llena de elasticidad juvenil. Miré mis manos, delgadas, hermosas, sin callos ni arrugas dejadas por décadas de trabajo agotador. En la pared, el calendario tenía una fecha marcada con un lápiz rojo. 20 de agosto de 1975. Había renacido. Regresé al día anterior al punto de inflexión que marcó mi destino. Mañana la fábrica anunciará la lista de los jóvenes educados de este año que serán enviados al campo. En mi vida anterior, esta noche mi madrastra, Sioar Clara Wang, la madre biológica de Lily, preparó una cena suntuosa, fingiendo celebrarme. Le pusieron una droga al vino, me dejaron completamente inconsciente, y luego Lily se coló en los archivos con mi sello personal e intercambió nuestros formularios de solicitud. La que debía irse al campo, ella, logró quedarse en la ciudad y entrar a la fábrica de acero donde trabajaba mi padre, convirtiéndose en una orgullosa obrera fabril. ¿Y yo? Me enviaron a miles de kilómetros de distancia, a un pueblo rural remoto. En aquel entonces, Ethan Gray era el hombre ideal de todas las chicas de la fábrica. Tenía una buena familia. Su padre era subsecretario de facto, y él mismo tenía talento, un aprendiz clave en el departamento técnico. Él y Lily habían crecido juntos y hacía tiempo que se habían prometido su futuro. Después de que me enviaron lejos, caí en la desesperación. Mi padre se sentía culpable conmigo. Casualmente, la familia de Isen buscaba suegros con contactos. Mi padre movió influencias y, a cambio de ayudar a Isen a conseguir un traslado, lo obligó a casarse conmigo. Isen aceptó, pero puso una condición humillante. Tuve que casarme con su familia y tener nada más que 10 centavos en mi bolsillo. Dijo que era un castigo por el truco sucio que había usado, por la oportunidad de regresar a la ciudad, por la oportunidad de casarme con el hombre que había amado en secreto durante años. Apreté los dientes y acepté. Pensé que sería el comienzo de mi felicidad. Pero en lugar de eso, se convirtió en el comienzo de una tragedia que duró 40 años. Y ahora, en esta vida, he regresado al momento antes de que todo se derrumbara. Esta vez no les permitiría salirse con la suya. Todo lo que era mío lo recuperaría. Y todo lo que me debían. Les haría pagar con intereses. Emily, ¿por qué miras al vacío? Date prisa. Mamá te espera. Al ver que todavía no me movía, Lily extendió la mano para agarrarme. Me hice a un lado para evitar su mano y la miré con ojos helados. Lily se congeló ante mi expresión y luego hizo un puchero lastimero. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Preguntó Lily. Tiré de la comisura de mis labios, revelando una sonrisa fría y débil. Nada. Vámonos. Durante la cena, Clara Wong de repente se puso inusualmente cálida y constantemente ponía comida en mi plato. Emily, come más. Mira qué delgada estás. Mamá sabe que estás triste y que no soportas irte de casa, pero no podemos hacer nada. Nuestra familia solo las tenemos a ti y a Lily. Una de ustedes tiene que responder al llamado de la nación. Eres la hermana mayor. Deberías dejar que tu hermana menor tenga el camino más fácil. Mientras hablaba, me sirvió un vaso lleno de licor blanco. Cariño, bebe esto. Una vez que llegues al campo,
olvídate de todos los problemas de la ciudad. Recupérate bien. Intenta volver pronto. En mi vida anterior, me conmovió esta falsa muestra de afecto maternal y bebí el vino drogado con lágrimas en los ojos. Pero en esta vida, ver su torpe actuación solo me hizo sentir completamente ridícula. Lily intervino también, fingiendo apoyarla. Sí, Emily, no te preocupes. Después de que te vayas, te escribiré a menudo. También te enviaré cosas e iré a visitarte con Isen. Cuando mencionó el nombre de Isen, el orgullo y la suficiencia en sus ojos casi se desbordaron. Me burlé por dentro, aunque en apariencia mostraba una expresión conmovida, levantando la copa de vino con los ojos ligeramente enrojecidos. Mamá, Lily, gracias. No te preocupes. En cuanto llegue al campo, haré lo que pueda. Levanté la cabeza y vacié la copa de un trago. El líquido picante me quemó la garganta como fuego. Clara y Lily intercambiaron una mirada, ambas con una sonrisa satisfecha de que el plan saliera bien. Así me gusta más, dijo Clara con aprobación mientras me daba una palmadita en la mano. Come. Termina pronto y descansa un poco. Fingí estar abrumado por el alcohol, apoyando la cabeza en la mesa con los ojos entornados, observándolos de reojo. Vi a Clara sacar silenciosamente un pequeño paquete de papel de su bolsillo y verter el polvo blanco en mi vaso de agua. Mamá, ¿esto está bien? ¿Y si se despierta en mitad de la noche?, preguntó Lily con ansiedad. Tranquila. Conseguí estos polvos para dormir de una fuente especial. El efecto es fuerte. Dormirá como un tronco. Nada podría despertarla, susurró Clara con aspereza. Esta chica desagradecida ha disfrutado de la identidad de mi hija durante más de 10 años. Por fin es hora de que nos lo pague. Mientras te quedes en la ciudad y te cases con Isen, tu futuro estará lleno de buenos días. Lily asintió con fuerza, con el rostro radiante de anhelo por el futuro. Al escuchar su conversación cruel, se me heló el corazón. Esta era la familia a la que había entregado mi corazón y alma en mi vida anterior. Después de cenar, fingí estar mareada y dejé que Lily amablemente me ayudara a volver a mi habitación. Tumbada en la cama, cerré los ojos y escuché atentamente los sonidos del exterior. Después de una media hora, oí ruidos en la habitación de al lado, seguidos del suave clic de una puerta al cerrarse. Estaban en movimiento. Me levanté de la cama de un salto, completamente alerta, sin el menor signo de embriaguez. Mientras ellos estaban distraídos antes, yo ya había vertido el vino en la maceta bajo el alféizar de la ventana. En cuanto al agua con droga, no la había tocado. En silencio, la seguí, manteniendo la distancia. Era tarde en la noche y los pasillos del edificio residencial estaban completamente vacíos. Clara y Lily se adelantaron sigilosamente, escabulléndose en la oscuridad. Caminamos hasta el edificio de oficinas del facto. Clara Wong estaba claramente preparada. Sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta del archivo con la facilidad que da la práctica. Lily comenzó a buscar entre las pilas de formularios, buscando nuestros expedientes de solicitud. En la oscuridad, podía oír el crujido de papeles. No me apresuré a entrar. En cambio, rodeé silenciosamente el edificio de oficinas, arrastré una escalera de madera abandonada y me subí a la pequeña repisa fuera de la ventana del archivo. La ventana no estaba completamente cerrada. Había una pequeña abertura. A través de esa rendija, pude ver claramente a Lily White sacar 2 formularios de una pila. Uno era suyo y el otro mío. En mi solicitud, la casilla para ofrecerme como voluntario para ir al campo estaba marcada. En la suya, había solicitado el puesto de trabajo en la ciudad. Intercambió rápidamente las páginas interiores de los 2 formularios y selló la solicitud para el campo con mi sello personal. Tras terminar todo, dejó escapar un largo suspiro, sin poder ocultar su emoción. Mamá, está hecho. Bien. Bien hecho. Vámonos. Que nadie nos encuentre, instó Clara. Justo cuando estaban a punto de irse, saqué algo del bolsillo, una carta. Tras volver a la vida, la saqué del fondo del cajón con el recuerdo de mi vida anterior. Era una carta de amor que Ethan Gray le había escrito a Lily. En mi vida anterior,
Clara la descubrió y montó en cólera, casi montando un escándalo en casa de la familia Gray. Lily se arrodilló y le rogó que no dijera nada. Pero después, esta carta se convirtió en una herramienta que Clara usó para controlar tanto a Lily como a Ethan. Desplegué la carta y, bajo la tenue luz de la luna, imité cuidadosamente la letra de Lily y añadí un párrafo al dorso. En respuesta al llamado de nuestra gran líder, yo, Lily White, renuncio voluntariamente a mi oportunidad de un puesto en la ciudad y solicito ir donde la patria más me necesita, a las zonas rurales más difíciles y remotas. Dedico mi juventud y mi pasión. Mi determinación nunca cambiará. No hasta la muerte. Cuando terminé de escribir, doblé la carta cuidadosamente y la deslicé por la rendija de la ventana, dejándola caer perfectamente sobre la pila de documentos que acababan de revoltear. Una vez hecho todo, volví en silencio por donde había venido y regresé a mi habitación. Tumbada en la cama, la comisura de mis labios se curvó en una sonrisa fría y penetrante. Luguite, Clara Wong, ¿quieren que me envíen al campo? Entonces les daré un gran regalo a cambio. En esta vida, quien debía ir al campo y reformarse era ella, Lily White. A la mañana siguiente, los altavoces del Facto comenzaron a difundir el eslogan sobre tierras extensas y grandes logros. El complejo residencial bullía de ruido. Todos se reunieron alrededor del tablón de anuncios en la puerta de la fábrica, esperando ver la lista de jóvenes educados de este año que serían enviados al campo. Clara y Lily también se despertaron temprano, ambas con sonrisas reservadas y cómplices. Lily, cuando salga la lista hoy, oficialmente serás trabajadora de la acería. Ya he hablado con tu tío Gray. Empezarás con un puesto logístico fácil. Después de que te cases con Ethan, encontraremos la manera de transferirte a un puesto mejor. Mientras Clara jugueteaba con el collar de Lily, fantaseaba en voz alta sobre el brillante futuro que le esperaba. Lily bajó la cabeza tímidamente. Mamá, ni siquiera estamos comprometidos todavía. No digas esas cosas. ¿Cómo que no dices eso? Tú y Ethan son la pareja perfecta. Nadie puede separarlos, declaró Clara Ara con seguridad, e incluso me lanzó una mirada desdeñosa. Bajé la cabeza, fingiendo no ver su pequeño gesto. Pero por dentro, reía fríamente. ¿En serio? Después de hoy veremos lo perfectos que siguen siendo. Los tres caminamos hacia el tablón de anuncios. Para cuando llegamos, el lugar ya estaba rodeado de gente, capa tras capa. La lista está lista. La lista está lista. Alguien gritó, y la multitud estalló en conmoción al instante. Clara Wong, apoyándose en su figura alta y ancha, se abrió paso hasta el frente. Estiró el cuello, examinando el papel rojo con esfuerzo. Apenas unos segundos después, la sonrisa se le congeló. No, imposible. ¿Cómo es posible? Murmuró, con el rostro pálido como un fantasma. Lily White, presa del pánico, se puso de puntillas para mirar por encima del hombro de la multitud. Cuando por fin vio el nombre escrito con negrita, soltó un grito agudo, casi desmayándose. Mamá, ¿por qué es mi nombre? ¿Por qué está mi nombre en la lista de asignaciones rurales? Su grito atrajo la atención de todos. Avancé justo a tiempo, fingiendo sorpresa al mirar la lista. Entonces señalé el nombre con incredulidad. Lily, ¿cómo puedes ser tú? ¿No habíamos quedado en que sería yo? Mis palabras encendieron el polvorín por completo. Clara se abalanzó como una loca, estirando la mano para arrancar el aviso del tablero. Debe haber un error. Esto tiene que estar mal. Mi hija solicitó una plaza en la ciudad. ¿Cómo es posible que la enviaran al campo? El empleado de la fábrica la bloqueó de inmediato. Camarada Wong, ¿qué cree que está haciendo? La lista fue revisada y aprobada por autoridades superiores. No puede haber un error. Hay un error. Clara gritó histéricamente. Mi hija solicitó una plaza en la ciudad. Se suponía que Emily iría al campo. Tonterías, dijo el empleado, frunciendo el ceño. Lo que recibimos fue la solicitud voluntaria de Lily White para la plaza en el campo, con una declaración de determinación manuscrita. Era extremadamente sincero, profundamente conmovedor.
El liderazgo incluso elogió su conciencia ideológica y quiere usarla como modelo. Mientras hablaba, el empleado sacó un documento de su maletín. La misma carta de amor que yo había manipulado. Todos pueden buscarlo por sí mismos. Está todo aquí, en blanco y negro. Renunciando voluntariamente a la oportunidad de un puesto en la ciudad. Yendo a donde la patria más me necesita. Esta letra no se puede falsificar. La gente se apiñó de inmediato. Bueno, miren eso. Qué firme determinación. No esperaba esto de Lily. Siempre parece tan delicada. Esta declaración es inspiradora. Incluso yo, un hombre adulto, me conmoví después de leerla. Al oír los elogios, los rostros de Clara y Lily palidecieron, luego se sonrojaron, luego palidecieron de nuevo. Lily, temblando de rabia y pánico, me señaló con el dedo y gritó, fue ella. Ella hizo esto. Ella falsificó esa carta. En un instante, todas las miradas se posaron en mí. Inmediatamente puse cara de ofendido y herido, apoyándome débilmente en el brazo de mi padre. Papá, no lo hice. No sé por qué Lily me acusaría así. Mi padre, George Lynn, el director de la acería, se preocupaba más por su reputación que por cualquier otra cosa. Al ver el caos que se desataba ante él, su rostro se ensombreció como el fondo de una olla quemada. Basta. No han montado ya un buen escándalo, les espetó a Clara y Lily. Luego se giró hacia el dependiente, forzando una sonrisa educada. Señor Jian, lo siento muchísimo. Los niños de casa son inmaduros y han causado problemas. Como Lily tiene una conciencia ideológica tan alta como la de sus padres, apoyaremos plenamente la decisión del Estado. Papá. Lily lo miró con incredulidad. Cállate. George la fulminó con la mirada. Nos ocuparemos de esto en casa. Clara intentó iniciar otro arrebato, pero George la interrumpió con una mirada de advertencia. Toda la farsa terminó con la conclusión final de que Lily White sí sería enviada al campo. De camino a casa, tanto Clara Wang como Lily tenían un aspecto terrible. Lily tenía los ojos hinchados y rojos, y me fulminó con la mirada como si quisiera arrancarme 2 pedazos de carne. Sabía que nunca lo dejarían pasar tan fácilmente. Y, efectivamente, en cuanto cerramos la puerta de casa, Clara no pudo contenerse más. Me dio una bofetada directa a la cara. Pequeña, esto debe ser obra tuya. Pero ya me lo esperaba. Me hice a un lado y la dejé golpear a la nada. Mamá, ¿qué haces? Yo también estoy molesto porque Lily tiene que irse al campo, pero fue su decisión. ¿Cómo puedes culparme? Dije con una expresión inocente, todavía fingiendo. Lily se abalanzó sobre mí, intentando tirarme del pelo. Eras tú. ¿Quién más podría ser? Te mataré. La esquivé con flexibilidad y me escondí detrás de mi padre. Papá, míralos. Han perdido la cabeza. Ya basta. Todos ustedes, paren. George Lynn finalmente explotó. Golpeó la mesa con la mano y toda la habitación tembló. Clara, mira a la hija que criaste. Intercambiando formularios de solicitud. Qué trucos tan repugnantes. Ahora que la han descubierto, ustedes dos quieren culpar a Emily. Ustedes dos han arruinado mi reputación. Dada la inteligencia de mi padre, claramente había deducido la verdad. Lo que le impactó fue que la hija que siempre había creído gentil y obediente, Lily, pudiera cometer semejante engaño. También reconoció que la supuesta carta de declaración tenía 2 estilos de escritura diferentes. El amor. La parte de la carta era de Isen, y el párrafo añadido que imitaba la letra de Lily era obviamente diferente, pero no le importaba la verdad. Lo que le importaba era su reputación y estatus. La asignación de Lily al campo ya estaba confirmada, y la habían promovido como un modelo ideológico avanzado. Si armaban un escándalo ahora y exponían el intercambio de formularios de solicitud, toda la familia se convertiría en el hazmerreír del facto, y su puesto como director de fábrica quedaría destruido. Así que no tuvo más remedio que tragarse la humillación y acallar el asunto. Esto termina aquí. Nadie puede volver a sacarlo a colación, ordenó George con frialdad.
Lily, pasa los próximos 2 días preparando lo que necesitas para el campo. Tu madre te ayudará a empacar. Aprovecha esto como una oportunidad para crecer. Cerró la puerta de golpe y se fue con una expresión sombría. Solo las 3 mujeres permanecimos en la habitación. Clara y Lily me miraron con ojos llenos de odio, como si quisieran devorarme viva. Sabía que esto era solo el principio. En mi vida anterior, su familia me había hecho soportar ni una pizca de sufrimiento. En esta vida, les haría sentir ese dolor, especialmente a Lily, 100.000 veces más. Como Lily ahora era considerada un modelo a seguir, su fecha de partida se fijó rápidamente, solo 3 días después. Durante esos 3 días, el ambiente en casa era sofocante. Clara lloró todo el día, mirándome como si quisiera envenenarme. Lily se encerró en su habitación, negándose a comer o beber, e incluso amenazó con ahorcarse, solo para que Clara la detuviera a la fuerza. Mientras tanto, como había sacrificado mi oportunidad de trabajar en la ciudad por mi hermana menor, mi padre, George Lynn, me mostró una rara muestra de aprobación. Por primera vez, tomó la iniciativa de preguntar, Emily, ¿cuáles son tus planes? ¿Quieres trabajar en la fábrica? Claro que sí. En mi vida anterior, esta oportunidad debería haber sido mía, pero Lily me la arrebató. Papá, seguiré tu plan, respondí obedientemente. George asintió satisfecho. Bien. Hablaré con recursos humanos más tarde. Haré que trabajes en la emisora de facto. Es un trabajo fácil y respetable. La emisora de la fábrica me venía de maravilla. En mi vida anterior, solo para ayudar a Ethan Gray, aprendí por mi cuenta gestión de papeleo e idiomas extranjeros, y me entrené para hablar mandarín estándar a la perfección. Trabajar en la emisora me resultaría muy fácil. Y lo que es más importante, la emisora era el centro de información de toda la fábrica, el punto de referencia para la opinión pública. Tenía la intención de usar este lugar para allanar el camino para mi futuro. 3 días después, llegó el momento de despedir a los que se dirigían al campo. El andén de la estación de tren estaba lleno de gente. A donde quiera que miraba, veía a padres y amantes despidiéndose entre lágrimas. La White llevaba un uniforme militar verde nuevo con una gran flor roja prendida en el pecho. Aunque su rostro estaba pálido como un fantasma, Clara Wong se aferró a ella, llorando como si su vida dependiera de ello. Yo estaba de pie no muy lejos, observándolo todo con ojos fríos. En ese momento, una figura familiar emergió de la multitud y caminó hacia ellos. Era Ethan Gray. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones negros que lo hacían parecer alto y elegante. Sus hermosos rasgos resaltaban incluso entre la multitud bulliciosa. En el momento en que apareció, Lily actuó como si hubiera visto a su salvador. Se soltó de los brazos de Clara Ara y se arrojó al abrazo de Ethan. Ethan, no quiero irme. Por favor, llévame lejos. No quiero ir al campo, sollozó, y las lágrimas caían como flores de peral bajo la lluvia. Vi a Ethan fruncir el ceño con fuerza. Le dio unas palmaditas en la espalda a Lily para consolarla, pero su mirada se desvió hacia mí, compleja, inquisitiva, confusa, y con un leve, casi imperceptible rastro de resentimiento. Sabía por qué estaba resentido. Debió de pensar que yo estaba detrás de todo esto, que había planeado separarlos. En mi vida anterior, temía esa mirada más que a nada. Cada vez que la veía, se me encogía el corazón, convirtiéndome en alguien insignificante e inútil. Pero ahora, solo me parecía ridícula. Un hombre que ni siquiera pudo proteger a la mujer que amaba. Un hombre dispuesto a sacrificar su relación por los intereses de su familia. ¿Qué derecho tenía a mirarme como si lo hubiera traicionado? Lily, no llores, murmuró Ethan en voz baja. Te prometo que encontraré la manera de que te transfieran de vuelta lo antes posible. Espérame. ¿En serio?, preguntó Lily, levantando su rostro surcado de lágrimas. ¿En serio?, Ethan asintió solemnemente. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó una delicada caja de madera y se la puso en las manos. Le pedí a alguien que trajera este helado de Shanghái. Hace viento en el campo. No dejes que te reseque la piel. Ahí estaba de nuevo.
En mi vida anterior, él había sido igual. Frío como el hielo conmigo, pero infinitamente tierno con Lily. La ropa que yo usaba eran las obras que su madre había rechazado. Mientras que Lily siempre vestía lo último y a la moda. Yo usaba crema barata a base de aceite que costaba unos centavos, mientras que él le enviaba a Lily helado caro y todo tipo de artículos de moda en secreto, incluso cuando vivía lejos, en el campo. Mis 40 años habían transcurrido en este ciclo interminable de comparaciones y humillaciones. El silbato del tren sonó, instando a los pasajeros a subir. Lily fue empujada por la multitud mientras subía al tren, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Ethan permaneció en el andén todo el tiempo, con la mirada fija en ella hasta que el tren desapareció de la vista. Entonces se dio la vuelta y caminó hacia mí, paso a paso. Sus ojos, afilados como una espada forjada en hielo roto, me penetraron directamente. Emily, ¿estás satisfecha ahora? Su voz era exactamente la misma que en el video del testamento de mi vida anterior, fría y carente de emoción. Sostuve su mirada con calma. Ethan, no sé de qué hablas. Lily se fue al campo porque así lo decidió. Todos vieron la declaración en la pizarra. No finjas. Espetó, con un tono lleno de disgusto. Conozco a Lily mejor que tú. Es puro y amable. ¿Cómo pudo hacer algo así? Tuviste que ser tú. Debiste usar algún truco despreciable para obligarlo a escribir esa carta. Puro y amable. Casi me reí. Fue como escuchar el chiste más grande del mundo. No pude evitar soltar una breve carcajada. Ethan, la blanca como la nieve que ves y la blanca como la nieve que conocemos probablemente ni siquiera sean la misma persona. ¿Qué quieres decir?, exigió. ¿Qué quiero decir? Dejé escapar una leve sonrisa fría. Lo entenderás a su debido tiempo. Lo miré aisladamente y dejé esa actitud santurrona. ¿Quién es Lily para ti? ¿Y quién eres tú para mí? ¿Qué te da derecho a cuestionarme? Ethan se quedó paralizado. Estaba claro que nunca había imaginado que yo, que siempre había sido tímida, obediente y temerosa incluso de levantar la voz delante de él, le hablaría con un tono tan brusco y cortante. Su rostro se sonrojó y, tras un largo momento, pronunció una frase entre dientes. Emily, no te adelantes. Un día te haré pagar por todo lo que has hecho hoy. Estaré esperando. Le devolví las 3 palabras y me alejé sin dudarlo. Ethan Gray, en esta vida, la deuda entre nosotros apenas comienza. Todo lo que me debes, te lo haré pagar con intereses. Y ese supuesto amor verdadero entre tú y Lily, lo destrozaré con mis propias manos y te mostraré exactamente lo feos que son en realidad. Después de que Lily se fuera al campo, entré sin problemas a la emisora de la acería. Clara Wong se quitó la máscara por completo y me trató con abierta hostilidad, golpeándome o gritándome por cualquier cosa. Por el bien de su reputación, George Len la regañaba de vez en cuando, pero la mayoría de las veces simplemente hacía la vista gorda. No me importaba ninguno de ellos. Iba a trabajar puntualmente todos los días y dedicaba toda mi energía a mi trabajo. Con la experiencia de mi vida anterior y una visión que superaba con creces esta época, rápidamente me instalé en la emisora. Los guiones de noticias que leía siempre captaban los puntos clave y mi redacción era precisa. Los programas culturales que planeaba eran frescos y creativos, muy apreciados por los trabajadores. En poco tiempo, me convertí en una pequeña celebridad en la fábrica. Todos sabían que la emisora tenía una nueva chica llamada Emily, con una voz preciosa, una cara bonita y, lo más importante, un talento innato. Naturalmente, eso despertó celos, incluso de Ethan Gray. Parecía que estaba decidido a ponérmelo difícil. En una ocasión, la fábrica estaba preparando una campaña para promover la innovación tecnológica y necesitaba la cooperación de la emisora. El responsable del proyecto era Ethan. Me trajo un informe técnico lleno de jerga profesional y diagramas complicados, exigiendo que lo explicara claramente a todos los trabajadores de la fábrica durante la emisión del día siguiente, con el lenguaje más sencillo posible. Obviamente, intentaba hacerme tropezar. En mi vida anterior, no sabía nada de estas cosas y me habría puesto en ridículo delante de él.
Pero lo que él no sabía era que la mujer que tenía delante era la misma que había trabajado junto a él para convertir una empresa de la nada en un imperio multimillonario. Sus supuestos conocimientos técnicos eran pan comido para mí. Tomé el informe, lo hojeé brevemente y dije con calma, no hay problema. Eisen claramente no me creyó. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Emily, si no lo entiendes, dilo. No finjas. Si la transmisión de mañana tiene errores y afecta la producción del facto, ¿puedes asumir la responsabilidad? No será necesario. Gracias por su preocupación, técnico Gray. Ni siquiera me molesté en mirar lo demás. Al día siguiente, me senté frente al micrófono de la transmisión justo a tiempo. No leí el guión técnico palabra por palabra. En cambio, convertí esos principios áridos y aburridos en pequeñas historias vívidas y metáforas simples que cualquiera pudiera entender. Camaradas, comencé. Esta técnica de fundición centrífuga de la que hablamos hoy puede parecer complicada, pero el principio es muy simple. De niños, todos jugábamos con peonzas, ¿verdad? Cuanto más rápido gira la peonza, más fácil es que cualquier cosa salga despedida. Nuestra fundición centrífuga funciona con esa misma fuerza. Mi voz viajó por los altavoces del facto, llegando a cada rincón de la planta. Los talleres, que al principio eran ruidosos, se fueron quedando en silencio poco a poco a medida que los trabajadores dejaban de hacer lo que estaban haciendo y escuchaban con interés. Incluso en la oficina del director de la fábrica, donde George Lane y varios otros líderes estaban en medio de una reunión, no pudieron evitar detenerse a escuchar. Al terminar la transmisión de 15 minutos, toda la fábrica estalló en un estruendoso aplauso. El rostro de George se llenó de orgullo y sorpresa. Le dio una palmada en el hombro al jefe del departamento técnico. Viejo Lee, la innovación de su departamento se explicó con tanta claridad que incluso yo, un forastero, pude entenderla. Excelente. Realmente excelente. Mientras tanto, de pie en el taller, Ethan Gray tenía un aspecto horrible. Había planeado verme hacer el ridículo, pero en cambio me había dado la oportunidad perfecta para brillar, y lo había hecho de maravilla. Al escuchar las animadas discusiones de los trabajadores y sus incesantes elogios hacia mí, su rostro ardía de humillación. Fue el escozor de un plan que había fracasado por completo. Desde ese día, Eisen nunca más intentó causarme problemas. La forma en que me miraba también cambió de puro resentimiento a algo mucho más complejo. Supe entonces que había clavado con éxito una espina en su arrogante corazón. El tiempo transcurría día a día, y mi vida volvía gradualmente a un ritmo estable. Mi creciente éxito laboral me ayudó a recuperar la confianza y la dignidad. Pero esa calma no duró mucho. La rompió una carta del campo. Era de Lily White. Lloraba en las páginas sobre lo difícil que era la vida allí, como tenía que realizar trabajos agrícolas pesados todos los días, como no podía comer bien ni abrigarse, como la acosaban los alborotadores locales. Pero al final, su tono cambió bruscamente. Y mencionó a Eisen. Emily, ¿cómo están tú y Eisen? ¿Sigue enfadado conmigo? Por favor, habla con él por mí y recuérdale nuestra promesa. Debe transferirme de vuelta lo antes posible. Incluso había algunas lágrimas secas al pie de la carta. ¡Qué lástima! Si no lo supiera. Si hubiera recibido esta carta en mi vida anterior, me habría ablandado al instante. Me habría sentido culpable, preocupada e intentado todo lo posible por ayudarla. Pero ahora, solo sentía asco. Su supuesto acoso por parte de los hombres del pueblo no era más que su coqueteo con chicos de campo perezosos porque no soportaba la soledad. Y su afirmación de tener frío y hambre era ridícula. Clara Wong le enviaba paquetes enormes casi todos los meses. Comida, ropa, suministros diarios, lo que sea. Vivía más cómodamente que muchos de nosotros en la ciudad. Su verdadero propósito al escribir esta carta era simple: sondear la relación entre Eisen y yo y recordarme que Eisen le pertenecía, que no debería atreverme a tener ilusiones. Solté una risita fría, rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Lily White quiere volver a la ciudad sobre mi cadáver. ¿Amas tanto a Eisen? ¿Crees que es tu destino? Bien, entonces dejaré que ustedes dos, amantes destinados,
disfruten de un romance largo, amargo y a larga distancia. Quería ver cuánto duraría su supuesto devotion sin el apoyo de su familia y sin la comodidad de estar al lado de Ethan. Sin embargo, seguía subestimando la obsesión de Ethan Gray con Lily White. Poco después, me enteré de que el padre de Ethan, el subsecretario Charles Gray, estaba moviendo influencias para que Lily regresara del campo. Se rumoreaba que Ethan incluso tuvo una gran pelea con su familia por ello, llegando incluso a amenazarlos con una huelga de hambre. Cuando Clara Wong se enteró, se llenó de alegría. Se pasaba el día murmurando delante de mí que Lily por fin estaba a punto de tener buenos días y que, a su regreso, se comprometería con Ethan de inmediato. Sentí un escalofrío en el pecho. No podía permitir que Lily regresara. Si volvía, todo podría volver a ser como antes. Tenía que encontrar la manera de detenerlo. Pero Charles Gray era el segundo al mando de la acería. Poderoso y con buenos contactos. Yo era solo un locutor nuevo en la emisora. ¿Cómo iba a luchar contra él? Justo cuando me sentía completamente atascado, apareció una persona inesperada en mi vida. Esa tarde, mientras caminaba a casa del trabajo, pasé por un callejón tranquilo y de repente oí una fuerte discusión. Entrégame el dinero o no me culpes por lo que pase después. Una voz masculina áspera amenazó. Sobresaltado, miré hacia el sonido y vi a dos matones rodeando a un hombre con uniforme militar. El hombre me daba la espalda, alto y erguido. Incluso contra dos hombres, no mostraba señales de pánico. Te lo digo una última vez. Muévete, dijo, con voz profunda y firme, con una autoridad incuestionable. Vaya, soldado, ¿eh? ¿Crees que eso te hace especial? Te lo digo, si no pagas, no saldrás de aquí hoy. Uno de los matones se burló mientras sacaba un cuchillo de su chaqueta. Estaban a punto de atacar. No tuve tiempo de pensar. Agarré un ladrillo de la esquina y grité, alto. He llamado a la policía. Llegarán en cualquier momento. Los dos matones se sobresaltaron. Al girarse y verme, se quedaron paralizados un instante. Luego, sus expresiones se distorsionaron de rabia. Entrometido. Nos encargaremos de ti primero, gritó uno de ellos, levantando el cuchillo mientras cargaba contra mí. Aterrorizado, apreté los ojos con fuerza. Pero el dolor que esperaba nunca llegó. Cuando los abrí un poco con cautela, el hombre uniformado ya estaba frente a mí. En dos movimientos rápidos, veloces como un rayo, derribó a los dos matones. Solo cuando la policía finalmente llegó y se los llevó, salí de la conmoción. Gracias, camarada, dije. El hombre se giró y, por un instante, me quedé sin aliento. Era un rostro marcado por líneas firmes, cejas pobladas, ojos brillantes como estrellas, nariz recta y labios apretados. Todo su ser irradiaba un aura poderosa que hacía que la gente se sintiera segura y recelosa al acercarse a él. Era más alto que Ethan, con los hombros más anchos. El uniforme militar ajustado lo hacía aún más imponente, como un pino alto e inquebrantable. No era nada, dijo, con la voz firme y segura que parecía. ¿Estás herido? Estoy bien, dije, negando con la cabeza. Solo entonces noté que tenía las palmas de las manos cubiertas de sudor frío. Fuiste valiente, dijo. Un destello de aprobación cruzó sus ojos oscuros. Por primera vez en 2 vidas, un hombre me decía que era valiente. Ethan siempre decía que era manipuladora, dispuesta a hacer lo que fuera para conseguir lo que quería. Pensarlo me dio un vuelco el corazón y me dio un vuelco la cara de vergüenza. Me llamo Lucas Zen, dijo el hombre, presentándose. Estoy aquí de permiso para visitar a mi familia. Soy Emily, respondí. Trabajo en la acería. Y así fue como nos conocimos. Más tarde, supe que Lucas no era solo un soldado. Era un joven comandante de batallón condecorado con verdaderos méritos en el campo de batalla. Estaba en la ciudad de permiso familiar para visitar a su tía, que resultó ser la doctora Zen, de la enfermería de nuestro facto. Fue un verdadero capricho del destino. Durante los días siguientes, nos encontramos ocasionalmente en la fábrica. No era muy hablador, pero cada vez que me veía, se detenía a saludarme.
Su mirada siempre estaba fija, como si me estuviera observando, estudiándome. Me inquietaba. Sin embargo, no podía evitar que se me acelerara el corazón. Un día, mientras me preocupaba cómo impedir que Lily regresara a la ciudad, la doctora Sen se me acercó y me dijo que Lucas quería invitarme a comer para agradecerme mi intervención ese día. Acepté casi sin pensarlo. Nos encontramos en un restaurante estatal. Lucas estaba tan callado como siempre, pero no dejaba de servirme comida. «Come más. Estás muy delgada», dijo. Una frase tan simple, pero me hizo escocer la nariz. Hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba tanto por mí. Bajé la cabeza, removiendo el arroz, abrumada por emociones que ni siquiera podía nombrar. «¿Pasó algo difícil?», preguntó de repente. Levanté la vista y me encontré con su mirada profunda y firme. En esos ojos, vi una claridad como si él pudiera ver a través de mí. Dudé, luego le hablé de Lily, de la situación con la familia Gray intentando usar sus influencias para su regreso. Por supuesto, omití cuidadosamente el renacimiento y todas las verdades sucias que había detrás. Solo dije que Lily era mi hermanastra y que las cosas en casa eran complicadas. Cuando terminé, lo miré nerviosa, sin saber qué pensaría. ¿Creería él también que yo era una hermana intrigante y celosa que no soportaba ver a su hermano prosperar? Lucas guardó silencio un momento. Luego dejó los palillos, me miró fijamente y dijo lenta y claramente: «Volver del campo debe seguir las normas. Cualquier favoritismo o abuso de poder es una violación de la disciplina. Déjame este asunto a mí». Me quedé atónita. «¿Tú? ¿Qué vas a hacer?» «Sigue las reglas», dijo simplemente. No entendí qué significaba «sigue las reglas» en sus labios. Pero al mirar sus ojos tranquilos y decididos, la ansiedad en mi corazón se calmó sin razón. Le creí. Unos días después, una noticia impactante arrasó la fábrica. El gobierno municipal había enviado un equipo de investigación conjunto para inspeccionar a fondo todas las unidades en busca de corrupción o favoritismo en el proceso de regreso de jóvenes con estudios del campo. La primera unidad investigada fue nuestra acería. Y al frente del equipo de investigación estaba nada menos que el Departamento de Inspección Disciplinaria Militar. Charles Gray, el padre de Eisen, fue suspendido para ser investigado por abuso de poder para obtener beneficios personales para sus familiares. Todos los procedimientos de retorno obtenidos por medios indebidos fueron anulados. El sueño de Lily White de regresar a la ciudad se hizo añicos por completo. No solo eso, sino que debido al escándalo con la familia Gray, sus días en el campo se volvieron aún más duros. Se corrió la voz de que había intentado usar sus contactos para volver a la ciudad a escondidas y había fracasado, convirtiéndola en el hazmerreír. La gente la menospreciaba y la excluía donde quiera que iba. Cuando Clement se enteró de la noticia, lloró y gritó en casa, maldiciendo a la familia Gray por faltar a su palabra. Había arruinado el futuro de su hija. Y como Charles Gray estaba siendo investigado, Eisen se convirtió en el hazmerreír de la fábrica. Su antigua aureola se desvaneció de la noche a la mañana, dejándolo avergonzado y deshonrado. Escuché todo esto mientras preparaba un guión en la emisora. El sol entraba cálidamente por la ventana. Sabía que todo esto era gracias a Duquesne. Había cumplido su palabra. Realmente me había ayudado a resolver un desastre que jamás habría podido manejar sola. Esa noche, lo esperé en la puerta de la fábrica. «Gracias», dije con sinceridad. Me miró y la comisura de sus labios se curvó en una extraña y tenue sonrisa. Solo hice lo que debía. Las farolas alargaban nuestras sombras en el suelo. Entonces, de repente, habló: «Camarada Emily, regreso a mi unidad en unos días», me dio un vuelco el corazón. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo, con los ojos clavados en los míos. Firme, ardiente, inquebrantable. «Adelante», susurré. «¿Estarías dispuesta a convertirte en la esposa de un soldado?» Me quedé helada. Él me estaba proponiendo matrimonio. ¿Cuánto tiempo hacía que nos conocíamos? Sé que es repentino, continuó como si percibiera mi sorpresa. Su tono permaneció sereno, pero tenía las puntas de las orejas ligeramente rojas. Pero no es un impulso.
Te he observado durante mucho tiempo. Eres inteligente, fuerte, amable y valiente. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Los matrimonios militares están protegidos por la ley. Si aceptas, Emily, a partir de ahora, dedicaré mi vida entera a protegerte. Protégeme toda la vida. Sus palabras me golpearon el corazón como un trueno. En mi vida anterior, 40 años de devoción no me habían valido ni una sola promesa de estabilidad de Isen. Ni una palabra de compromiso, ni un momento de paz. Y el hombre que estaba frente a mí ahora, después de conocerme apenas un mes, me ofrecía una promesa que pesaba más que el oro. Mis ojos se encendieron al instante. Lo miré, sus rasgos rectos y decididos, la sinceridad y determinación que brillaban en su mirada, y de repente comprendí que esta podría ser una oportunidad que el cielo me estaba dando, una oportunidad de romper con mi pasado, de empezar de nuevo y vivir de verdad. En mi vida anterior, el amor fue una trampa que me destruyó. Estaba obsesionada, cegada, arruinada. En esta vida, ya no quería un vago y frágil sueño de romance. Quería un hogar estable, un hombre que pudiera protegerme de las tormentas de la vida, y Lucas Sean era sin duda la mejor opción. Respiré hondo, lo miré a los ojos y asentí con firmeza. Lo haré. Nuestro matrimonio se celebró rápidamente. Al ser un matrimonio militar, el proceso fue sencillo. Fuimos a la oficina local a registrarnos y luego invitamos al Dr. Sen y a algunos colegas cercanos a cenar. Eso fue todo. Nos casamos. George Lynn, mi padre, no puso objeciones. Lucas era un joven comandante de batallón con un futuro brillante. Para él, como director de fábrica, que me casara con un hombre así solo honraba a la familia. La única que casi explotó fue Clara Wong. Emily, zorrita descarada. Robarle el puesto a Lily no fue suficiente. Ahora está seduciendo a un oficial. Te lo digo, no te dejaré en paz. Me gritó en la casa, profiriendo insultos. La miré con frialdad. Desde el momento en que me casé con Lucas Sean, me convertí en la esposa de un soldado. Y según la ley nacional, sabotear un matrimonio militar es un delito. Si quieres pasar unos años en prisión, adelante, inténtalo. Una frase la calló por completo. Por muy irrazonable que fuera, ni siquiera Clara Wong se atrevió a desafiar la ley estatal. Cuando Ethan Gray supo que estaba casada, cayó en una depresión. Un día, me lo encontré en la calle. Borracho. Se tambaleó hacia mí y me bloqueó el paso. ¿Por qué, Emily? ¿Por qué te casaste tan rápido? ¿Intentabas vengarte de mí? Los ojos de Isen estaban inyectados en sangre mientras me enfrentaba. Al ver su estado desaliñado y patético, no sentí más que ironía. Vengarte, Isen, dije sin expresión alguna. Tienes una opinión demasiado alta de ti mismo. Lo rodeé y me alejé sin mirar atrás. Hace mucho que dejaste de importarme. Al tercer día de nuestra boda, Lucas Sean tuvo que regresar a su unidad. La noche antes de irse, me puso una libreta bancaria y un llavero en las manos. Estas son todas mis asignaciones de los últimos años. La contraseña es tu cumpleaños, y estas son las llaves de la vivienda que me asignó el ejército. Cuando regrese y arregle todo, presentaré un informe para que te conviertas en esposa de un militar. Mientras sostenía la pesada libreta bancaria, mi corazón se llenó de emociones complejas. En mi vida anterior, cuando me casé con Isen, no me había dado más que un centavo. En esta vida, Lucas me confió todo lo que tenía sin dudarlo. Lucas, lo miré con voz temblorosa. Me tratas tan bien. ¿No tienes miedo de estar confiando en la persona equivocada? Extendió la mano y me acarició suavemente el cabello, con una ternura casi inimaginable en un soldado curtido. Confío en mi propio juicio. Luego bajó la cabeza y me dio un suave beso en la frente. Espérame. Después de despedirlo, comencé mi nueva vida. Sin la represión de Clara Wong, sin la intromisión de Isen, mis días se volvieron más tranquilos y cómodos que nunca. Mi trabajo en la emisora mejoró rápidamente y pronto ascendí a subdirectora. También tomé clases nocturnas y recuperé el inglés. Sabía que el futuro pertenecía a personas con conocimiento y visión.
No podía confiar solo en Lucas. Necesitaba convertirme en una mujer capaz de estar a su lado. Medio año después, la solicitud de traslado de Lucas como esposa de un militar fue aprobada. Presenté mi renuncia a la fábrica, completé el papeleo y tomé un tren con dirección al norte. Era un entorno completamente desconocido, un complejo militar estrictamente regulado. Lucas vino a recogerme a la estación. En cuanto lo vi, todas mis preocupaciones se desvanecieron. Había perdido peso y se veía más moreno por el sol, pero sus ojos brillaban como siempre. Y cuando me vio, ese rostro habitualmente severo se suavizó en una extraña sonrisa. Me tomó la mano y la estrechó con fuerza. Bienvenida a casa, señora Sen. La vida en el complejo militar era exactamente como yo. Imaginaba algo completamente diferente. Las relaciones eran mucho más sencillas que en la fábrica. Sin embargo, el lugar tenía sus propias reglas. Las otras esposas de militares venían de todo el país, cada una con personalidades diferentes. Como Lucas era comandante de batallón, mi estatus ascendía naturalmente, y algunas personas hacían comentarios sarcásticos o intentaban sacarme información. Pero después de 2 vidas lidiando con la política familiar y laboral, estos pequeños trucos no significaban nada para mí. Recordaba bien las palabras de Lucas: sé sincero, pero mantén límites. No hables demasiado. No te entrometas demasiado. En poco tiempo, me había ganado el respeto de la mayoría de la gente del complejo. Lucas estaba muy ocupado. Siempre que iba de misión, podía ausentarse durante 10 días o medio mes, pero nunca me sentí sola. Dediqué mi tiempo a convertir nuestro hogar en un lugar cálido y acogedor. También me inscribí en cursos de capacitación organizados por el distrito militar, estudiando contabilidad y administración. Todos notaron mi progreso, tanto que incluso la esposa, normalmente severa, del comandante de división me elogió públicamente durante una reunión familiar. La camarada Emily Shen, la esposa. La comandante del batallón Sen es un modelo a seguir para todas las esposas de militares. Administra su hogar con maestría y continúa superándose. Es un ejemplo del que todos deberíamos aprender. Lucas me miró con orgullo y cariño desbordando en sus ojos. Entre Lucas y yo, nuestros sentimientos se profundizaron silenciosamente en el tranquilo y apacible ritmo de la vida diaria. Poco a poco descubrí que bajo su apariencia fría y disciplinada, albergaba un corazón increíblemente tierno y tierno. Recordaba todas mis preferencias. Cuando tenía la regla, me preparaba agua tibia con azúcar morena. En sus días libres, intentaba cocinar torpemente los platos que me gustaban. Por la noche, me abrazaba con fuerza, susurrándome cuánto me extrañaba. Mi corazón, que llevaba tanto tiempo congelado, se calentó, se ablandó, se derritió lentamente. Empecé a esperar con ansias cada uno de sus regresos. Me acostumbré a dormirme tranquilamente en sus brazos. Creo que me enamoré de verdad de él. Justo cuando pensaba que mi vida continuaría feliz así. 2 visitantes indeseados rompieron mi paz. Ethan Gray y Lily White. No sabía cómo lo lograron, pero de alguna manera lograron llegar a la misma ciudad. El padre de Ethan, Charles Gray, al final solo recibió un castigo disciplinario por su mala conducta y fue transferido a una remota fábrica estatal en el norte para servir como subdirector. En cuanto a Lily, después de 2 años en el campo, la recomendaron para una universidad de soldados campesinos obreros debido a su buen desempeño. Y al graduarse, también la asignaron aquí. Eran como fantasmas de una vida pasada, persistentes, negándose a desaparecer. Una vez más, entrando en mi mundo. Un día, Lucas y yo estábamos de compras en la ciudad cuando nos los encontramos inesperadamente. En cuanto Lily me vio, se aferró al brazo de Ethan, adoptando una pose que gritaba reivindicación territorial. Llevaba un elegante vestido floral, con el cabello con una permanente en grandes rizos. Se veía mucho más elegante que hace 2 años, pero la codicia y los celos en sus ojos seguían siendo igual de evidentes. Emily, ¿cuánto tiempo sin verte? No esperaba encontrarte aquí, dijo con una sonrisa radiante, aunque su mirada no dejaba de oscilar entre Lucas y yo. La expresión de Ethan era sombría. Sus ojos se posaron en la mano de Lucas,
que apretaba la mía con fuerza, ilegible y tormentosa. Este es mi esposo, Lucas Shen, presenté con calma. Comandante Sen, he oído hablar mucho de usted, dijo Isen, extendiendo la mano. Había una sutil provocación, difícil de detectar, en su tono. Lucas le estrechó la mano con un apretón ni ligero ni fuerte, con el rostro inexpresivo. Director de servicio Gray, solo 3 palabras sencillas, pero con una presión que endureció aún más el rostro de Isen. No esperaba que mi hermana se casara tan bien, dijo Lily con amargura. Qué buena suerte, a diferencia de mí. Sufrí tanto en el campo. Si no fuera por Isen, que me ha estado esperando todo este tiempo, no sé qué habría hecho. Mientras hablaba, se apoyó cariñosamente en el pecho de Isen, representando el papel de una pareja amorosa y devota. Viendo su actuación barata, me pareció ridículo. ¿De verdad? Entonces, felicidades a ambos. Mi tono era suave. Aún tenemos recados que hacer. Nos vamos. Me giré, jalando a Lucas conmigo, sin darles ni un segundo más. Detrás de mí, podía sentir la mirada odiosa y venenosa de Lily clavándose en mi espalda como agujas. Cuando volvimos a casa, Lucas me miró. ¿Estás molesta? Negué con la cabeza y luego asentí. Simplemente no esperaba que me siguieran hasta aquí como fantasmas errantes. Luego lidiaremos con lo que venga, dijo simplemente, rodeándome con sus brazos. No tengas miedo. Estoy aquí. Sí, con él. ¿Qué había que temer en esta vida? Ya no era la chica aislada e indefensa que solía ser. Tenía el apoyo más fuerte detrás de mí. Pero seguía subestimando la malicia de Lily. Cuando vio lo mucho que Lucas y yo nos amábamos, lo feliz que era mi vida, mientras su relación con Isen se resquebrajaba por 2 años de separación y todo tipo de presiones del mundo real, se puso celosa, amargada, furiosa. Y entonces los celos de Lily se volvieron tan extremos que rozaron la locura. Empezó a tramar destruir mi vida de todas las maneras posibles. Primero, difundió rumores por todas partes, afirmando que había usado métodos vergonzosos para casarme con Lucas Shen y que en casa había tenido una relación inapropiada con Ethan Gray. El chisme se extendió por todo el complejo militar, aunque la mayoría de las esposas de militares no creían esas tonterías. Los rumores repetidos eran suficientes para ahogar a cualquiera. Temblaba de rabia, pero Lucas estaba más tranquilo que yo. Fue directamente a ver al padre de Isen, Charles Gray. No sabía de qué hablaron, pero al día siguiente, Charles arrastró a Isen y a Lily a nuestra puerta para disculparse en persona. Lily parecía completamente reticente, y Isen mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, sin atreverse a mirarme. Comandante Sen, camarada Emily, dijo Charles con una sonrisa rígida y halagadora. Lo siento mucho. Fue mi falta de disciplina lo que les causó problemas. Ya los he castigado severamente. Lily es joven e insensible. Por favor, no se lo guardes. Lucas se sentó en el sofá, con el rostro sombrío y frío. No hay necesidad de disculparse. Solo espero que sea la última vez. Mi esposa no es alguien a quien se pueda intimidar, y la santidad de un matrimonio militar no es algo que se pueda profanar. Si algo así vuelve a suceder, no aceptaré disculpas. Presentaré las pruebas directamente al tribunal militar. Cada palabra fue como un hierro. El rostro de Charles palideció y asintió repetidamente. Lily no se atrevió a decir ni una sola palabra. Después de eso, los rumores se desvanecieron solos y Lily se convirtió en el hazmerreír de todo el complejo. Pero cuando un plan fallaba, se le ocurría otro. Empezó a acercarse a Lucas, chocando con él sin querer, ofreciéndole sopa. Se comportaba como si se hubiera quemado, pidiendo ayuda con las cosas más insignificantes. Cada vez, se hacía la débil y amable, intentando despertar su compasión o su instinto protector. En su cabeza, pensaba que todos los hombres eran como Isen. Sí, estaba completamente equivocada. Lucas no era Isen. Ni de cerca. Su corazón me pertenecía solo a mí. Él ignoraba sus pequeños trucos y, honestamente, a veces incluso parecía directamente molesto por ellos. Un día, Lily apareció de nuevo con un tazón de sopa de pollo,
esperando a Lucas camino a casa. Lucas lo silenció al instante con una expresión gélida. Señorita White, por favor, tenga un poco de respeto por sí misma. La comida de mi esposa es 100 veces mejor que la suya. Y, en serio, deje de hacer estas tonterías. No quiero que mi esposa lo malinterprete. Luego se dio la vuelta y se alejó sin siquiera mirar atrás. Lily se quedó allí, en medio del viento, con el tazón de sopa en la mano, pálida como el papel. Todo su orgullo y confianza quedaron destrozados por Lucas. Simplemente no podía entender por qué yo, Emily, podía ser amada tan profundamente por un hombre tan perfecto, mientras ella estaba atrapada con alguien como Ethan, un hombre que hacía tiempo que había perdido la paciencia con ella. Los celos comenzaron a roerle el corazón como una serpiente venenosa. Así que sí, tomó una decisión. Si no podía tener lo que yo tenía, me destruiría de la forma más cruel y desagradable posible. Se fijó en la carrera de Lucas y se alió en secreto con Ethan. Valiéndose de lo que quedaba de los contactos de Charles Gray, reunieron supuestas pruebas contra Lucas, la mitad inventadas, la otra mitad tergiversadas hasta quedar irreconocibles. Presentaron informes anónimos a las autoridades superiores, acusando a Lucas de cometer un error de mando durante un ejercicio de entrenamiento que supuestamente causó daños al equipo. También lo acusaron de abusar de su autoridad para ascender a su propia gente. Aunque las acusaciones estaban mezcladas con mentiras, durante un periodo político tan delicado, incluso el más mínimo indicio de impropiedad podía arruinar por completo el futuro de un oficial militar. El equipo de investigación llegó a la unidad casi de inmediato. Lucas fue suspendido temporalmente en espera de revisión. Todo el recinto cayó en el caos. La gente en el recinto empezó a evitarme como si fuera portador de algún tipo de plaga. Aquellos fueron los días más duros que había soportado desde mi renacimiento. Pero no me derrumbé. No podía. Lucas me necesitaba. Lo visitaba todos los días, le llevaba comida, lo contaba lo que pasaba afuera, lo consolaba y lo animaba. Lucas, te creo, le repetí una y otra vez. Nadie conoce tu carácter mejor que yo. Se demostrará la inocencia de los inocentes. No harán daño a un buen hombre. Él sostuvo mi mano y sus ojos se pusieron rojos. Emily, siento haberte arrastrado a esto. Somos marido y mujer. No digas esas cosas. Le alicé el cuello suavemente. Confía en mí y en ti mismo. Saldremos de esto. Mientras calmaba a Lucas, también luchaba a mi manera. Silenciosamente. Metódicamente. Comencé a recopilar pruebas. Recurriendo a los recuerdos de mi vida anterior, recordé que la futura empresa de Ethan había estado involucrada en negocios financieros turbios durante su expansión inicial. Usando esos recuerdos, localicé a varias personas y pistas clave. Luego envié esas pistas de forma anónima a las autoridades pertinentes. Estaba seguro de que si alguien empezaba a investigar, descubriría problemas mucho mayores. Y justo cuando la investigación de Lucas llegó a un punto muerto, mis cartas anónimas empezaron a hacer su magia. Charles Gray fue investigado formalmente por graves delitos económicos. Poco después, alguien que estaba aterrorizado de verse involucrado en ese lío se volvió contra la familia Gray y contó todo. Como Charles, Ethan y Lily White se unieron para incriminar a Lucas. La verdad finalmente salió a la luz. Lucas no solo consiguió que le restituyeran su puesto, sino que, debido a la calma y el sentido del deber que demostró durante toda la dura prueba, fue elogiado por sus superiores y ascendido excepcionalmente a comandante adjunto de división. La familia Gray se derrumbó por completo. Charles Gray fue condenado a cadena perpetua. Ethan fue expulsado de su unidad y se convirtió en un don nadie desempleado. Y Lily White, bueno, ella tuvo el peor destino de todos. Por incriminar a un oficial militar, fue condenada a 3 años de prisión. Sus caóticas relaciones durante sus años universitarios también quedaron expuestas, convirtiéndose en el mayor escándalo de toda la ciudad. La gente decía que el día que se la llevaron, perdió completamente la cordura y murmuraba una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué nunca soy mejor que ella? ¿Por qué no puedo vencerla? Cuando finalmente todo se calmó, la paz volvió a mi vida con Lucas. Era una tarde luminosa.
La luz del sol entraba a raudales en nuestra pequeña casa por la ventana. Lucas me rodeó con sus brazos desde atrás y apoyó su barbilla en el hueco de mi hombro. Todo ha terminado, susurró. Asentí mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Sí. Todo había terminado. La humillación y el resentimiento de mi vida pasada, la resistencia y la venganza de esta. Todo se fundió lentamente en un sentimiento tranquilo y abrumador de gratitud por haber sobrevivido. Me di la vuelta y miré al hombre que amaba, el hombre que me había sacado del barro, el hombre que me había dado renacimiento y felicidad. Lucas, ¿lo sabes? Dije finalmente. En mi vida anterior, estuve casada con un hombre durante 40 años, y al final, solo me dejó una moneda de 10 centavos. Fue la primera vez que le conté a Lucas sobre mi vida pasada. Él escuchó en silencio, sin interrumpir nunca. Esa moneda, dije en voz baja, era como una marca de vergüenza. Se me quedó grabada en el corazón. La llevé conmigo al renacer. Y juré que todo aquel que me hiciera daño pagaría el precio. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un billete nuevo y sin usar de 10 centavos. Lo había conservado a propósito desde mi renacimiento. Lo coloqué en la palma de mi mano y se lo tendí a Lucas. Ahora, dije, quiero dártelo. Lucas no lo tomó. En lugar de eso, tomó suavemente mi mano y lentamente curvó mis dedos hacia adentro, cerrándolos alrededor del pequeño pico. Luego tomó esa mano y me condujo hacia la ventana. Él lo empujó para abrirlo. Emily, dijo, mirándome fijamente a los ojos, con una mirada cálida y firme, deséchalo. Desecharlo significa dejar atrás tu pasado. De ahora en adelante, solo tienes el presente y el futuro. Y en tu futuro, me tienes a mí. Mi visión se volvió borrosa nuevamente mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Levanté mi mano con todas mis fuerzas y arrojé esa moneda de 10 centavos, apenas un pequeño trozo de papel que contenía el amor, el odio, el dolor y los recuerdos enredados de 2 vidas, al aire libre. El billete revoloteó hacia arriba, girando como una mariposa rota. Se fue alejando cada vez más hasta desaparecer en el cielo azul brillante. En ese momento sentí que todos los grilletes que me sujetaban el cuerpo se rompían. Me sentí más ligero. Más libre que nunca. Lucas me atrajo fuertemente hacia sus brazos y su suave y prolongado beso aterrizó suavemente en mis labios. Te amo, Emily, susurró. Yo también te amo, suspiré. Fuera de la ventana, la luz del sol era perfecta, cálida y pacífica. El tiempo mismo parecía tranquilo y calmado. Y yo sabía, en el fondo, que mi verdadera vida apenas estaba comenzando.